Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy vamos a finalizar con la serie de temas La salvación viene de los judíos. Ya hemos visto a lo largo de estos 3 domingos pasados muchas razones por las cuales nosotros no debemos de sentir apatía por los judíos, pues la salvación llegó a nosotros de los judíos. ¿Por qué? Porque el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, es de la descendencia de Judá, de la tribu de Judá. Por lo tanto, entonces, la salvación llegó a nosotros de los judíos. Hoy vamos a ver el último tema, que lleva como título: El Señor no ha desechado a su pueblo Israel. El Señor no ha desechado a su pueblo Israel. Nuestra cita bíblica va a estar en Romanos 11, del 1 al 2. La semana pasada también estuvimos haciendo un poco de referencia a esta cita, pero hoy vamos a seguir haciendo referencia a ella. Romanos 11, 1 y 2. Dice así: Digo pues, está hablando el apóstol Pablo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? Vamos a dejar hasta ahí el versículo 2. Muy bien. Entonces, el propósito de esta enseñanza es que aprendamos que el Señor no ha desechado a su pueblo Israel como la teología del reemplazo lo supone. Otra vez, en lo que aprendamos que el Señor no ha desechado al pueblo de Israel como la teología del reemplazo lo supone. Hermanos, el Señor no ha desechado a su pueblo. El Señor tenía planes de salvación para la humanidad y esos planes los ejecutó. Primero eligió a Abraham, Isaac y Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, se formó la tribu de Israel y a partir de Israel entonces el Señor empezó a ejecutar sus planes y los consumó. De hecho, nuestro Señor Jesucristo consumó el plan de salvación de Dios cuando estaba clavado en la cruz. Y ahí Él dijo: Tetelestai. Entonces, todo esto estaba planificado por el Señor para que viniese de Abraham, porque Él le había prometido a Abraham que le iba a generar una descendencia así, de multitudes de personas, de multitudes de gentes. Y el Señor hasta el día de hoy está cumpliendo, porque todos los días Él está agregando personas al linaje de Abraham por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, el Señor en ningún momento, de acuerdo a lo que acabamos de leer ahí en Romanos 11, 1 y 2, el Señor no pensó en desechar al pueblo de Israel. Sin embargo, la teología del reemplazo, que es una teología conocida como la teología de la suplantación, enseña que el pueblo de Israel ha perdido su lugar distintivo como pueblo escogido de Dios y ha sido suplantado o ha sido reemplazado por la iglesia. Esa es la teología del reemplazo. De manera entonces que la iglesia es la nueva Israel. Eso es lo que se enseña en muchos seminarios bíblicos, en muchos púlpitos. Se enseña entonces que hoy la nueva Israel es la iglesia. Como dije en las prédicas anteriores, esto está muy lejos de ser realidad. ¿Por qué? Porque ya aprendimos en las 3 prédicas anteriores que la iglesia es la casa de Israel dispersa por todo el mundo, la cual está compuesta por israelitas y gentiles. ¿Sí? Solo algo rápido. El Señor tomó a la casa de Israel. Recuérdese que estaban las 12 tribus de Israel. El Señor, por problemas de Salomón, ¿verdad? Por la infidelidad de Salomón, el Señor sentenció
a Salomón y le dijo que iba a dividir el pueblo de Israel, pero no lo iba a hacer en sus días, sino cuando él muriera. Y efectivamente, el pueblo de Israel fue dividido, la nación de Israel fue dividida en dos, 10 tribus al norte, que conformaban la casa de Israel, o la casa de Efraín, o la casa de José, o Samaria, ¿verdad? Que es el mismo nombre, que es la misma referencia, perdón. Y las 2 tribus del sur, que era Judá y Benjamín, que era la casa de Judá. Después entonces la casa de Israel pecó a los ojos del Señor, el Señor la dispersó por todo el mundo y hasta el día de hoy no se sabe. ¿Dónde están? Pues déjenme contarles que están dispersos en todo el mundo. Y como lo expliqué en su momento, hoy hay muchos israelitas que no saben que son israelitas. La mayoría de la gente que viene de esas 10 tribus del norte no sabe que son israelitas y están viviendo entre los gentiles como los gentiles, pero el Señor sí los tiene identificados. Y entonces el Señor, aprendimos que el Señor hizo de la casa de Israel, ¿verdad? Parte del nuevo pacto en el cual el Señor iba a escribir la ley en sus mentes y en sus corazones, ya no en tablas de piedra. Entonces, pero la teología del reemplazo lo que dice es que hoy Israel ha perdido su lugar distintivo como pueblo escogido de Dios y ha sido reemplazado por la iglesia. Esta premisa fundamental de la teología del reemplazo está fundamentada en el rechazo que los judíos le dieron al Mesías, es decir, como la misma palabra dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ese es uno de los argumentos de la teología del reemplazo para decir, bueno, como ellos vinieron, como el Mesías vino, a los suyos no lo recibieron, entonces hoy la iglesia, que son aquellos que han recibido al Mesías, son el nuevo Israel. Bueno, pero ya vimos que eso está muy lejos de ser realidad. Entonces, Dios nunca descartó al pueblo judío, ¿sí?, como su pueblo escogido. Nunca descartó a todo Israel tampoco, ¿sí? El Señor nunca lo hizo y ahorita lo vamos a ver. Esta teología del reemplazo, déjenme contarles que fue oficializada por Constantino el Grande en el Concilio de Nicea, el cual se dio entre el 20 de mayo y el 19 de junio del año 325. Recordemos que en el año 312 Constantino supuestamente se convirtió al cristianismo y después de ser perseguidor de cristianos, ahora después se convirtió en perseguidor de aquellos que no eran cristianos. ¿Por qué? Porque él oficializó el cristianismo como la religión del Imperio Romano. Entonces, eso fue en el año 312. Ya en el año 325 se hizo el famoso concilio de Nicea, el primer concilio de Nicea, ¿verdad? Y de ese concilio se establecieron algunos postulados, aunque no se oficializaron. No se oficializaron porque si vemos todo el texto oficial, no habla acerca de la teología del reemplazo. Sin embargo, a partir de este concilio se comenzó a afirmar más esta teología del reemplazo. Ya voy a leer una carta que escribió Constantino al terminar el concilio en cuanto a los judíos. Por eso es que digo que a partir de ese concilio fue donde se terminó de aterrizar esa teología del reemplazo, porque ya venía anteriormente, ¿verdad?, con algunos pensadores teólogos, y se terminó de afirmar en ese tiempo. Entonces, ¿ha desechado el Señor a Israel? Déjenme decirles que el apóstol Pablo, ahí en Romanos 11, dice que no, ¿sí? Entonces, la teoría de que hoy la iglesia es la nueva Israel es una teoría que no tiene fundamento bíblico. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo lo está diciendo. ¿Ha desechado Dios a Israel? No. Y déjeme decirle algo, cuando el apóstol Pablo está escribiendo ahí de Israel,
se está refiriendo a lo que había quedado de Israel. En este caso sería la casa de Judá. ¿Por qué? Porque las otras 10 tribus ya estaban dispersas, no se sabía dónde estaban. Pero lo que sí se sabía era que Israel era lo que quedaba, ¿verdad?, de la gran nación que era la casa de Judá, que estaba compuesta por la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y algunos que habían venido de la casa del norte, que se habían quedado sin mezclarse con otras naciones, pero eran poquísimos. Entonces, el Señor no ha desechado al pueblo de Israel. ¿Sí? El Señor no ha desechado a la descendencia biológica de Israel, ¿sí?, a la descendencia biológica de Jacob. ¿Por qué? Porque el Señor le había prometido a Abraham una descendencia, se la prometió a Isaac, le confirmó a Isaac, también lo reafirmó con Jacob, ¿verdad? Le cambió el nombre a Israel, y entonces a través de esa línea, ese linaje biológico, entonces tendría que venir salvación para la humanidad. Y entonces el Señor no iba a hacer que iba a utilizar al pueblo de Israel o el linaje de Abraham para luego desecharlos como tal. No es así, ¿sí? La teología del reemplazo entonces promulga que el Señor desechó la línea biológica que viene de Abraham, Isaac y Jacob. Y eso no es así. Sí, expliqué la semana pasada que lo más importante, o sea, de hecho el pacto y el linaje de Abraham se afirma y se confirma a través de la fe. De hecho, hoy nosotros los que creemos en Abraham somos hijos de Abraham por la fe y somos linaje de él por la fe. Sin embargo, el Señor no desechó por completo al linaje que venía de Abraham, Isaac y Jacob. Hay que recalcar entonces esto. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que hoy la iglesia es el nuevo Israel, lo que estamos haciendo, estamos descartando la línea biológica de Israel como tal. Como digo, no me estoy contradiciendo porque la palabra del Señor dice, lo leímos en estas prédicas anteriores, que es por la fe que llegamos a ser linaje de Abraham, pero el Señor utilizó la línea biológica, ¿sí?, el linaje biológico de Abraham para extender la bendición a lo largo del mundo, ¿sí? Entonces, no puede ser que el Señor, después de utilizar la línea biológica de Abraham, Isaac y Jacob, entonces después venga y la desestime por completo. Entonces, el Señor levantó descendencia a Israel para bendecir a todas las naciones de la tierra. Y lo que menos haría es desechar a esa descendencia, por amor a los patriarcas. ¿Sí? Es decir, el Señor no desechó por completo al pueblo de Israel como la teología del reemplazo lo promulga. Ya que tanto, óigame bien, tanto la cabeza del ángulo como el fundamento son judíos. La cabeza del ángulo de la salvación y el fundamento de la salvación proviene de los judíos. Y quienes ejercieron ese rol son judíos. ¿Sí? Veamos eso. La cabeza del ángulo y el fundamento de la salvación descansó en personas judías. Todo el fundamento de la salvación, hermanos, que llegó hasta los confines del mundo, es de origen judío. Tal y como el Señor se lo prometió a Abraham, de su simiente salió la bendición de salvación para todas las naciones de la tierra. Hablemos de nuestro Señor Jesucristo, quien es la cabeza del ángulo. Él, como dije la semana pasada, Él es judío, Él vino de la casa de Judá. Y como ya hemos visto, nuestro Señor Jesucristo tiene el linaje consanguíneo directo con Abraham, Isaac, Jacob y Judá. Es decir, Él viene de la tribu de Judá. Si no, leamos la genealogía en Mateo capítulo 1 y ahí entonces vamos a ver que la línea geológica de nuestro Señor, que la línea genealógica de nuestro Señor Jesucristo viene desde Abraham, pasa por Isaac, Jacob, llega a Judá. ¿Sí? Entonces, de Judá llega a José. ¿Sí? Llega a José como tal. Lo explicaba la otra vez el día miércoles, que la descendencia de nuestro Señor Jesucristo
En Mateo no llega a María, llega a José, que es el padre. ¿Por qué? Porque la línea genealógica en el pueblo de Israel se marca a través del padre. Entonces, la línea genealógica de nuestro Señor Jesucristo llega a José. Entonces, ¿quién es el padre? Obviamente, de aquí en la tierra como tal, ¿verdad? Ya sabemos que no fue engendrado por José, fue engendrado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero obviamente José lo recibió como hijo, lo educó como hijo, ¿verdad? Porque era lo que él tenía que hacer y era la misión que él tenía que hacer. ¿Sí? Entonces, nuestro Señor Jesucristo, siendo la cabeza del ángulo, ¿sí? Es decir, la roca fuerte, la roca donde está anclada la salvación de la humanidad, es judío. ¿Sí? Es judío. Entonces, nosotros no podemos desechar a los judíos, porque nuestro Señor Jesucristo, quien es la cabeza del ángulo, es judío. No hay otra roca sino solamente Jesucristo el judío, ¿verdad? En el cual nosotros podemos tener salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesucristo, según lo dice Hechos 4:12. Entonces, eso es lo que la Biblia nos marca, eso es lo que la Biblia nos dice. Sin embargo, la teología del reemplazo hizo de Jesucristo un greco-romano. Yo lo explicaba hace 2 domingos, decía que lo que llegó a nosotros, ¿sí? O el Jesucristo que llegó a nosotros tiene muchos tintes de greco-romano, ¿sí? No tanto de judío, ¿sí? La teología entonces del reemplazo, como pretende desplazar por completo a los judíos del segundo pacto, entonces todos sus postulantes también proyectaron a la sociedad una imagen de un Jesucristo más grecorromano que judío. Se proyectó entonces una imagen de un Jesucristo que desprecia a los judíos. Eso es lo que se proyectó. ¿Sí? Por el hecho de no haberlo recibido, entonces se proyectó una imagen de un Jesucristo que desprecia a los judíos. ¿Sí? Como dije, esto no se hizo de manera oficial, sin embargo, de manera velada, la iglesia de Jesucristo rechazaba a los judíos. Y estoy hablando de los años 300, hermanos. En ese tiempo no había pasado el cisma de la iglesia, donde nos dividimos en protestantes y católicos, sino que era una sola iglesia. Pues déjenme contarle que después de ese concilio de Nicea, entonces empezó a reafirmarse cada vez más esa teología, a tal grado entonces que se mostró a un Jesucristo que desprecia a los judíos. Ahorita voy a leer una carta que escribió Constantino poco después de salir del concilio. Dice: carta de Constantino Augusto a las iglesias en Roma, concilio de Nicea, año 325. Oiga cómo dice. Dice así: pienso que es totalmente mi responsabilidad hacer que la feliz multitud que compone la Iglesia Católica sea conservada en una misma fe. Por el amor y la armonía de nuestra comunión, de nuestra común devoción al Señor Altísimo, en cuanto a lo que concierne al más sagrado día de la Pascua, fue decretado por consentimiento común de todos los obispos católicos, que debe ser celebrado el mismo día en cada lugar. Esto es, para que sea más hermoso y más venerable por medio de un festival por el cual hemos recibido la esperanza de la inmortalidad, por la cual deberá ser observado por todos de la misma manera. ¿Qué está haciendo Constantino aquí? Estaba estableciendo la Pascua no judía, sino la Pascua, o una nueva Pascua. ¿Cuál es esa Pascua? Es lo que hoy se celebra en Semana Santa, ¿sí? Que en su momento hablamos, cuando yo di el tema de las 7 fiestas, contrapuse lo que es la Pascua judía contra la Pascua
esta Pascua establecida, que hay definitivamente mucho trasfondo pagano en esa Pascua que él estaba instituyendo en este momento. Entonces dice, sigue diciendo, nos ha parecido algo indigno a todos que la celebración de esta fiesta de la más alta solemnidad se deba de guardar siguiendo la costumbre de aquellos judíos inmundos y miserables, quienes habiendo manchado sus manos con tan horrible crimen, la muerte de Jesús, por tanto son afectados por la ceguera merecidamente del alma. Es una carta, ¿sí? Vea cómo se está refiriendo él, judíos inmundos y miserables. Y por eso decía, lamentablemente los reformadores no se ocuparon de poder limpiar todo eso, sino también nosotros como cristianos protestantes adoptamos mucho de esto. Después dice, es correcto entonces que rechazando las prácticas de ese pueblo, nosotros, totalmente divorciados, perpetuemos a todas las futuras generaciones la celebración de este rito en un orden más legítimo y no tengamos nada en común con esta detestable multitud de judíos. Esta carta usted la puede encontrar en cualquier lado, ¿sí? Usted se mete, la investiga y ahí la va a encontrar. Como es necesario, entonces debemos enmendar esto para no tener nada compartido con las costumbres de aquellos parricidas y asesinos de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, como la forma más apropiada ha sido establecida por todas las iglesias occidentales y las sureñas y orientales, ha sido decidido que esto sea así, y yo mismo me he comprometido que este arreglo tenga vuestra aprobación y que la costumbre que prevalezca esté en armonía con la ciudad de Roma. También es muy oportuno que todos deben unirse a desear lo que la razón de sonido aparece en la demanda y evitar toda participación en la realización perjuros de los judíos, y así no tener ningún tipo de relaciones con estos judíos perjuros. Es vuestro deber recibir y establecer los argumentos presentados y observar el más santo día en una fecha diferente de la que hacen los judíos. Esa fue una carta que él escribió. Bueno, entonces, si se dan cuenta, esta carta la escribió él en el 325 cuando concluyó el concilio de Nicea. Entonces, toda la idea que se traía a partir de esa carta es que los judíos son perjuros, son detestables, son abominables y no hay que mezclarse con ellos. ¿Por qué? Porque la iglesia es una iglesia santa y no se puede mezclar con ese tipo de parricidas como lo acabamos de leer. Otra vez digo, usted puede buscar esta carta, es una carta que se encuentra documentada en todos lados. Bueno, entonces, por eso decía, se proyectó una imagen de Jesucristo que desprecia a los judíos. ¿Por qué? Porque supuestamente la iglesia de Jesucristo en ese tiempo era precisamente la que estaba conformada por todos los obispos que habían participado en ese concilio de Nicea. Y entonces, ¿qué sucedió? Se proyectó entonces la imagen de un Jesucristo que detesta a los judíos, que los llama detestables, que los llama parricidas y que no los quiere, ¿sí? Eso es teología del reemplazo. También se proyectó la imagen de un Jesucristo perseguidor de los judíos. Sí, durante muchos años, hermanos, las grandes persecuciones hacia los judíos salieron del seno de la iglesia de Cristo. Y no estoy diciendo que de una iglesia en particular. ¿Por qué? Porque en ese tiempo era una sola iglesia. Y de ahí salieron muchas persecuciones hacia los judíos, ¿verdad? Un ejemplo de ellos, hay varios, históricamente hay varios registrados, pero yo quise tomar uno. El ejemplo es de la Inquisición española de 1492, donde la iglesia persiguió a los judíos que no se convirtieran al cristianismo, ¿sí? Ahí en la península ibérica, en lo que ahora es España, estaban los reyes Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, ¿verdad? En ese año se decretó la Inquisición española, que era una persecución abierta contra los judíos que no se hicieran cristianos. Y de ahí entonces parte
el criterio y la historia que Cristóbal Colón es judío, ¿sí? De hecho, se asume que los que vinieron en esas 3 carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María, eran judíos que estaban huyendo de la Inquisición española, ¿sí? Eso no lo dicen los libros de historia, ¿verdad? Pero sí los libros de judíos y libros de gente que ha tenido conocimiento de esto. Entonces, recuérdense que América se descubrió en 1492, exactamente ese año cuando inició la Inquisición española ahí en esa región. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Se mostró una imagen de un Jesucristo perseguidor de los judíos. También, aún en los retratos, hermanos, se proyectó a un Jesucristo con apariencia greco-romana. ¿Sí? En los supuestos retratos de Jesucristo se muestra a un hombre de cabello rubio y ojos azules, lo cual está muy lejos de ser real. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había que greco-romanizar a Jesucristo. Entonces hoy en las supuestas imágenes de Jesucristo, que no deberían de haber, se muestra a un hombre de pelo rubio, de cabello rubio y ojos azules. ¿Sí? Eso está muy lejos de ser así. También, hermanos, aún en el nombre de Jesucristo se nota el intento de greco-romanizarlo. ¿Por qué? Porque ya conocemos que el nombre que llegó hacia nosotros del Salvador es Jesús, el Cristo, ¿verdad? Que viene del griego Jesús, ¿verdad? El Christus, que es Jesús, el Cristo. Sin embargo, cuando alguien le pregunta, mira, ¿qué quiere decir Jesús? Pues en griego Jesús quiere decir el Señor salvará. Déjenme decirle que no es así. En griego la palabra Jesús no quiere decir nada. Nada, en lo absoluto. ¿Por qué? Porque la palabra salvación o salvador en griego es soser, no tiene nada que ver. ¿Sí? La palabra el nombre del Señor viene y es Yeshua, en el hebreo, Yeshua, que quiere decir el Señor salvará. El Señor salvará. Entonces, si yo hago, por ejemplo, yo digo referencia de dónde viene Jesús, yo voy a decir, Jesús viene del hebreo Yeshua, que quiere decir en hebreo, Él salvará, o Él es la salvación. Eso sí ya tiene una buena connotación. Pero si yo llego al griego, en el griego Jesús no quiere decir nada. ¿Sí? No quiere decir nada. ¿Por qué? Porque recuérdense que por lo regular los nombres se transfonetizan. ¿Sí? Y cuando digo transfonetizar es que el sonido es el mismo. Por ejemplo, si yo voy a Estados Unidos y un gringo me pregunta, "What's your name?", yo no le voy a decir, "My name is César". ¿Por qué? Porque no es así. Yo voy a transfonetizar mi nombre. Quiere decir que aún en el inglés yo le voy a decir a él, "My name is César". ¿Sí? Y lo mismo hace usted. Si alguien se llama Carlos, cuando alguien le pregunta cuál es su nombre en cualquier idioma, él va a decir Carlos. ¿Por qué? Porque se transfonetiza. No, los nombres por lo regular no se traducen, ¿sí? No se traducen. Sino se transfonetizan. Obviamente, varios nombres de las Biblias no se transfonetizaron, sino que se utilizó el término y la fonética del idioma, ¿verdad? El destino, y varios nombres, igual es el nombre del Señor, pero si yo hago referencia al nombre de Jesús, yo tengo que hacer referencia al hebreo y decir lo que Jesús fue traducido al español es Yeshua, que quiere decir Él salvará. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, en el libro de Mateo, Mateo es un libro que se escribió originalmente en hebreo. Después se tradujo al griego y en el griego, pues esa es la versión que llegó a nosotros. Pero Mateo es un libro que se escribió para los judíos. ¿Sí? De hecho, Mateo presenta al Señor Jesucristo como el rey de los judíos, el descendiente de David que había de venir a reinar. ¿Sí? Por eso es que Mateo empieza con la genealogía y empieza a esbozar todo su evangelio apuntando a que nuestro Señor Jesucristo es
el Mesías que tenía que venir a reinar, descendiente de David. Entonces, en Mateo, ¿verdad? Mateo dice, ¿verdad? Ahí en el versículo 7 creo que es, cuando dice, cuando le anuncian a María, vamos a leerlo, versículo 7. Dice del capítulo 1, perdón, no es 7, es el 21. Dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. En hebreo es Yeshua, ¿verdad? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En el libro de Mateo, en hebreo dice, voy a decirlo así, porque lo voy a decir en español, porque Yeshua Yoshia, ¿sí? Él salvará. El Salvador salvará, ¿sí? Eso quiere decir. Entonces, no estoy diciendo, por favor, no estoy diciendo que ustedes de ahora en adelante diga Yeshua, por favor. Lo que yo le estoy dando es la explicación de cómo la teología del reemplazo grecorromanizó incluso hasta el nombre del Señor, ¿verdad? Tanto así que hoy nuestra referencia inmediata es el griego, ¿sí? El griego, cuando usted pregunta, ¿y qué quiere decir? ¿De dónde viene la palabra Jesús? Ah, del griego Jesús. Ah, ok, momento. La palabra Jesús llegó a nosotros del hebreo Yeshua, ¿sí? Del hebreo Yeshua, que quiere decir salvación. Entonces, otra vez digo, no estoy diciendo que usted diga Yeshua en lugar de Jesús, sino que estoy dándole la referencia de por qué Jesús hoy en el español nosotros interpretamos que quiere decir que su nombre es salvación. ¿Por qué? Porque en hebreo quiere decir Él salvará, ¿sí? O Él es salvación. Entonces vemos ahí cómo la teología del reemplazo quiso quitar todos los elementos judíos de lo que es la salvación, de lo que es el nuevo pacto, ¿sí? Entonces, nuestro Señor Jesucristo es hebreo, es judío, y Él cuando vino a cumplir las leyes que se le había dado al pueblo de Israel. Él vivió como judío y de ahí salió la salvación para todo el mundo. Pero en el año 325, un poquito por ahí antes, se empezó a desplazar la figura de Jesús el judío, sino se empezó a meter un judío grecorromano, ¿sí? Entonces, el fundamento, hermanos, de la salvación, la piedra del ángulo, perdón, es judío, es nuestro Señor Jesucristo. Y también el fundamento, porque la palabra del Señor en Efesios 2:20 habla de la piedra angular, que es Jesucristo, y el fundamento, que son los apóstoles y profetas. Entonces, esos profetas también fueron judíos. Cuando el apóstol Pablo, apóstoles y profetas, ahí se está refiriendo a los 12 apóstoles que fueron judíos, y también se está incluyendo a él mismo, ¿verdad? Porque él también era apóstol, ¿sí? El apóstol era apóstol, y también él mismo, ahí en Romanos, él dice, no, pues ha desechado el Señor a los judíos. Él dice, no, ¿sí? ¿Y por qué digo judíos? Porque ahí dice israelita. Ya les dije que él se está refiriendo a lo que quedaba de Israel, y él dice, no, yo también soy israelita, ¿sí? Yo soy de la tribu de Benjamín, dice él. Entonces, él está justificándose de que también que el Señor no desechó por completo a los judíos, sino que el Señor, a través del fundamento que son los judíos, dispersó el evangelio a nivel mundial, incluso él mismo, porque él fue el apóstol a los gentiles. Entonces él está diciendo, no, el Señor no ha desechado a los judíos. El Señor, la plataforma judía siempre la mantuvo para expandir su evangelio, y el Señor nunca, pero nunca quiso o dio la idea de desecharlos por completo. Entonces, tanto la piedra del ángulo como el fundamento eran judíos, ¿sí? Lamentablemente, hermanos, aún dentro de los seminarios bíblicos de hoy se maneja el criterio de un Jesucristo que rechaza abiertamente a la casa de donde vino, o sea, a la casa de Judá, ¿sí? Justificando el no judaizar
el Evangelio, ¿sí? Se transmite en las cátedras o se deja de transmitir en las cátedras el origen del Señor Jesucristo y toda la connotación judía que nuestro Señor Jesucristo tiene. Es más, se comete muchas veces el desacierto de interpretar únicamente el Nuevo Testamento sin contar con el Antiguo Testamento, que es la base. Recordemos que, y se los he explicado, hermanos, que el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento revelado, ¿sí? Y el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento encriptado, ¿sí? Y el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado, ¿sí? O sea, el Nuevo Testamento revela al Antiguo Testamento, ¿sí? El Antiguo Testamento encripta al Nuevo Testamento. Entonces, son complementarios, ¿sí? Lamentablemente, hermanos, aún dentro de los seminarios bíblicos de hoy se maneja el criterio de un Jesucristo que rechaza abiertamente a la casa de donde vino, o sea, a la casa de Judá, ¿sí? Justificando el no judaizar el Evangelio, ¿sí? Se transmite en las cátedras o se deja de transmitir en las cátedras el origen del Señor Jesucristo y toda la connotación judía que nuestro Señor Jesucristo tiene. Es más, se comete muchas veces el desacierto de interpretar únicamente el Nuevo Testamento sin contar con el Antiguo Testamento, que es la base. Recordemos que, y se los he explicado, hermanos, que el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento revelado, ¿sí? Y el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento encriptado, ¿sí? Y el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado, ¿sí? O sea, el Nuevo Testamento revela al Antiguo Testamento, ¿sí? El Antiguo Testamento encripta al Nuevo Testamento. Entonces, son complementarios. No podemos hacer una buena interpretación, una buena exégesis solo partiendo del Nuevo Testamento. Yo lo decía la otra vez en una de las clases que estuve recibiendo. El catedrático decía que nosotros, toda nuestra interpretación de la Biblia debe de estar centrada en Jesucristo. Y es cierto, toda nuestra teología debe estar centrada en Jesucristo, pero es muy diferente decir que nuestra teología esté centrada en Jesucristo que esté centrada en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque desde el Antiguo Testamento se viene revelando al Mesías. Él está ahí y Él mismo se viene revelando, pues Él mismo es el Verbo de Dios. Entonces, yo no puedo argumentar una teología solamente del Nuevo Testamento, ¿verdad? Diciendo que tengo que partir de Jesús, cuando que Jesús está en todo el Antiguo Testamento. Ahí está Él, ¿sí? Entonces, yo no puedo hacer ese desbalance, porque si no, entonces termino haciendo alguna interpretación sesgada. Entonces, ese fue el problema de la teología del reemplazo. La teología del reemplazo lo que hizo fue casi querer borrar, ¿verdad?, todo lo que tenía que ver con los judíos de lo que es el plan de salvación. Acabo de leer esa carta y como les dije, pueden buscarla en cualquier lado, ¿verdad?, donde abiertamente se dice que los judíos son detestables, ¿verdad?, y que no hay que relacionarse con ellos. Incluso la fiesta de la Pascua, que hoy día se celebra para Semana Santa, tomó preponderancia a partir de esa carta, y la Pascua judía, que fue en la que vino a morir nuestro Señor Jesucristo, se hizo a un lado, ¿sí? Bien, entonces, hermanos, si alguien tiene que arreglar cuentas con los judíos, es el Señor, ¿sí? El Señor no dejó a la iglesia la tarea de despreciar a los judíos para defenderlo, ¿sí?, o viéndolos con apatía. El Señor no nos dejó tarea como iglesia, ¿sí? Él no nos dejó esa tarea, ¿sí? El Señor nos mandó a hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
Eso fue lo que nos mandó el Señor a hacer, no a defendernos de los judíos, no a defenderlo a Él, perdón, de los judíos, porque Él, sus asuntos con los judíos, Él los va a arreglar, ¿sí? Entonces, el hecho de despreciar a los judíos es hacernos mucho de la teología del reemplazo, y entonces esta teología lo que hace es que nos lleva a ser muy apáticos con ellos, tal cual esa carta que acabo de leer lo describe. Entonces, ¿y quién fue Constantino? Pues Constantino fue el emperador romano que oficializó el cristianismo, ¿verdad? Y él fue el que a partir de ahí fue donde el gobierno y la religión se mezclaron. Y entonces empezó a salir el gran monstruo que hasta el día de hoy ha copado todos los confines de la tierra, engañando a muchas personas, ¿sí? Porque entonces la gente ahí ya no se convertía por fe, sino simplemente por conveniencia o por obligación. Y eso no es bueno. Entonces, hermanos, el Señor no nos mandó a defenderlo a Él delante de los judíos, ni a despreciarlos. No, a nosotros nos mandó a hacer nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, tanto Jesucristo como cabeza del ángulo, y los apóstoles como fundamento doctrinal del evangelio son de origen judío, por lo tanto, debemos desechar toda esa idea greco-romana que se ha proyectado de ellos por medio de la teología del reemplazo. Otra vez lo digo, ¿verdad? Lamentablemente en muchos seminarios bíblicos hoy no se enseña esto, no se enseña de los judíos, sí, sino que se les ve con apatía, ¿verdad? No, se dice, a ellos el Señor los desechó, ahorita estamos en el periodo de la iglesia, de los gentiles, y nosotros somos los que tenemos el beneficio del nuevo pacto. Jamás dice eso la Biblia, jamás. Lo demostré en días anteriores, donde el nuevo pacto fue dado al pueblo de Israel, a las dos casas, a la casa de Israel y a la casa de Judá. A la casa de Israel, el Señor prometió escribir la ley en las mentes y en los corazones. Y si usted el día de hoy es iglesia, usted es parte de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque el Señor escribió la ley en sus mentes y en sus corazones. ¿Sí? Eso es lo que dice la palabra del Señor. No hay tal cosa entonces que hoy nosotros como los gentiles tengamos la preponderancia. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, el Señor también, hermanos, dejó un remanente judío conforme a la elección de su gracia. Lo dice ahí en Romanos 11:5, ¿verdad? Por eso digo que no debemos de meternos, ¿sí? No debemos de meternos en el pleito entre Dios y los judíos. Ese es un pleito entre ellos, ¿sí? Pero ese pleito nos benefició a nosotros. En serio, eso es lo que dice la palabra del Señor, ¿sí? Es decir, que entonces el Señor se reservó un remanente de judíos para salvarlos. ¿Sí? Entonces, así como entre la casa de Israel el Señor eligió a aquellos de quienes Él tendría misericordia, como dice Romanos 9:15, así también lo hizo de la casa de Judá. Es decir, que el Señor se ha reservado el derecho de salvación tanto en la casa de Judá como de los de la casa de Israel. Por lo tanto, entonces, amados hermanos, no tenemos en ningún momento por qué ser apáticos con los de la casa de Judá. Bien, como dije, ¿verdad? La dureza de los hijos de Judá para no recibir al Mesías redundó en nosotros para salvación, ¿sí? Para salvación. Entonces lo dice Romanos 11:25, y Él nos dio chance entonces el Señor para que los gentiles alcanzáramos salvación, sabiendo que en medio de los gentiles está la casa de Israel. Bien, entonces eso es lo que el Señor tiene con el pueblo de Israel. Ahora, otro punto que quiero notar es que el segundo pacto no es exclusivo para los gentiles, como se ha predicado en muchos púlpitos, ¿sí? El segundo pacto no es exclusivo para los gentiles. En Romanos 11, del 17 al 19, vamos a ir a leer. Romanos 11, del 17 al 19, dice así: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas
y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Usted va a decir, ¿por qué estoy leyendo esto? Pues bien sencillo. El apóstol Pablo está utilizando un símil aquí, ¿sí? Está utilizando un símil, ¿verdad? O una metáfora, podemos manejarlo así. Pero ¿qué es lo que está utilizando el apóstol Pablo? Está diciendo, mira, tú eres silvestre, ¿sí? O del olivo silvestre, ¿sí? Y tú fuiste injertado en el olivo, ¿sí? Cuando está hablando del olivo, está hablando de Israel, ¿sí? Está hablando de Israel. Entonces, tú fuiste tomado del olivo silvestre y fuiste injertado en el olivo. El apóstol Pablo no está diciendo que el Señor creó un nuevo olivo. No lo está diciendo. Lo que está diciendo es, aquí había un olivo. El olivo siempre ha sido de Israel. Usted puede tomar las referencias bíblicas de Israel como el olivo y usted va a encontrar varias en las escrituras. Y entonces el apóstol Pablo está diciendo, el Señor no creó un nuevo olivo. Lo que hizo fue, a nosotros los gentiles nos injertó en el olivo, ¿sí? Éramos olivo silvestre y nos injertó en el olivo principal, en el único buen olivo que es el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, no hay tal cosa que entonces hoy el Señor haya creado un nuevo olivo. No es así. No es así. El Señor nos injertó en el olivo que es Israel. Por eso yo les decía la otra vez, si usted desprecia a Israel y usted es cristiano, se desprecia a sí mismo, porque si usted es cristiano, usted es de la casa de Israel. Entonces no puede darse eso, ¿sí? Usted debe de apreciarse a sí mismo y debe de apreciar la casa a la cual usted pertenece el día de hoy, que es la casa de Israel. Entonces, el Señor está hablando ahí en Romanos, por medio del apóstol Pablo, acerca del olivo que es Israel. Entonces, el Señor, después de proveer salvación al mundo por medio de los judíos, nunca desechó a Israel, sino lo que hizo fue traer a los gentiles a Israel, ¿sí? Entonces, el único criterio que la Biblia presenta es a la nación de Israel como el beneficiario de ambos pactos, tanto del nuevo como del antiguo pacto, ¿sí? Y que a partir de esa nación llegaría la bendición a todas las naciones. No hay tal cosa entonces que hoy la iglesia sea un ente aparte que está gozando de las bendiciones del nuevo pacto y que desplazando a Israel. Eso nunca lo dice la Biblia. Nunca lo dice la Biblia, ¿sí? Esto entonces el Señor, lo que vemos en la Biblia es que el Señor lo que hizo fue tomar a la nación de Israel para hacer bendición a todas las naciones. Lo he hecho varias veces, ¿sí? De manera tal que entonces el Señor a través del pueblo de Israel y para que los gentiles alcanzáramos salvación, lo que hizo fue sacarnos del olivo silvestre e injertarnos en el olivo que es el pueblo de Israel. Hoy entonces se cree que la iglesia del Señor está conformada por los gentiles a quien el Señor dio por este tiempo la exclusividad de los beneficios del nuevo pacto. Sí, eso es lo que se cree, que la iglesia tiene la exclusividad de los beneficios del nuevo pacto. Vaya a Jeremías 31-33 y usted se va a dar cuenta que ahí en ningún momento está hablando que los beneficios va a ser para el pueblo gentil. Está hablando que el beneficio va a ser para la casa de Judá, para la casa de Israel. Otra vez lo digo por enésima vez, la casa de Israel está formada por israelitas y por gentiles que somos nosotros, que fuimos injertados en el olivo que es Israel. Entonces, también se dice que los israelitas no cuentan con apoyo y con privilegios en este tiempo. Esto no es bíblico, ¿sí? La mayoría de cristianos entonces piensan así porque por esas ideas antijudías que la teología del reemplazo promulgó muy temprano, desde muy temprano en la historia del cristianismo, ¿sí? Entonces, esta teología
no solo pretende sacar a los judíos de los beneficios del nuevo pacto, porque si se da cuenta dice, no, ahorita somos nosotros los beneficiarios, el pueblo de Israel no, sino que también hace exclusivos a los gentiles como beneficiarios. ¿Sí? Entonces, voy a mencionar dos versículos que normalmente se utilizan para soportar la idea de que la iglesia de hoy, formada por los gentiles, tiene la exclusividad de los beneficios del nuevo pacto. Por ejemplo, Romanos 9, del 25 al 26. ¿Qué dice Romanos 9, del 25 al 26? Dice así, lo hemos estado leyendo, pero lo vamos a leer otra vez. Dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Eso es lo que dice, está hablando el apóstol Pablo. Pero ¿qué está haciendo el apóstol Pablo? Lo expliqué hace dos prédicas. Lo que está haciendo el apóstol Pablo es haciendo referencia a Oseas, al profeta Oseas. Entonces la interpretación que se hace de este pasaje, que hace la teología del reemplazo, es que quienes no eran pueblo del Señor y fueron llamados pueblo, y la que no era amada y ahora es amada del Señor, somos los gentiles. Esa es la interpretación. De hecho, se diserta mucho el mensaje, ¿verdad? Nosotros éramos aquellos que éramos llamados no pueblo y que el Señor ahora dice, ustedes son pueblos del Dios vivo, del Dios viviente. Déjenme decirle que esa es una interpretación completamente sesgada. ¿Por qué? Porque si yo hago una interpretación solo de lo que está escrito en el Nuevo Testamento de esta cita, entonces sí lo voy a pensar. Voy a pensar que está hablando de los gentiles. Pero ¿qué es lo que está diciendo la palabra del Señor? El apóstol Pablo está haciendo referencia a Oseas, que si yo lo contextualizo, si yo tomo lo que está diciendo el apóstol Pablo en Romanos y lo que está diciendo el profeta Oseas, entonces voy a darme cuenta que lo que está haciendo referencia el apóstol es que va a haber un momento en que la casa de Israel va a ser reinsertada en el pacto. ¿Sí? Otra vez lo voy a decir. Lo que está haciendo el apóstol Pablo es a una profecía que no se está refiriendo a los gentiles, sino que se está refiriendo a la reinserción de la casa de Israel al pacto. ¿Sí? Vamos a ir a Oseas 1:10. Ahí en Oseas 1:10, este pasaje lo estuvimos meditando también los días miércoles, ¿verdad? Y en otras prédicas. Lo que está haciendo el Señor acá es lo siguiente. El Señor lo que está haciendo es que está por medio del apóstol, pero por medio del profeta Oseas, está diciendo, les está dándole carta de divorcio a la casa de Israel, los está dispersando por todo el mundo, ¿verdad? Y les dice, ya ustedes no son mi pueblo. Esto lo estuve diciendo hace 2 prédicas, pero lo vuelvo a decir con mucho gusto, ¿sí? Entonces, lo que está diciendo es, yo les voy a dar carta de divorcio, se van a ir, pero va a llegar el momento en el que la casa de Israel va a ser multitud de personas y va a haber un momento en el que yo voy a llamar a aquellos que no eran pueblo mío, les voy a decir que eran pueblo, que ya son pueblos míos. ¿Por qué? Porque yo no tuve misericordia de ellos y entonces los voy a volver a reinsertar. ¿Sí? De eso está hablando. Entonces, en ningún momento está hablando de los gentiles. No está haciendo referencia a los gentiles. Está haciendo referencia a la casa de Israel. Ahí en Oseas 1, ¿verdad? Dice así. Dice, en el 10, dice, con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Está hablando entonces el profeta acerca de la casa de Israel. Iba a ser desterrada, y el Señor había dicho por medio del tercer hijo de Oseas, lo a mí,
había dicho, no son pueblo mío, yo no los conozco, yo no soy su Dios, pero va a llegar un día en que yo voy a volver a ser su Dios. También ahí, eso también lo dice en Oseas 2, 23. Oseas 2:23, vamos a leerlo. Oseas 2:23 dice: y la sembraré para mí en la tierra, dice, y tendré misericordia de Lo Ruama, y diré a Lo a mí, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Entonces es una profecía que el profeta Oseas está dando sobre la casa de Israel. No está hablando de los gentiles. Entonces no podemos tomar esa cita bíblica para justificar que la iglesia hoy, compuesta por los gentiles, goza exclusivamente de los privilegios del nuevo pacto. Otra de las citas que se usa también es Romanos 9 del 30 al 33. Romanos 9 del 30 al 33. Dice así. Dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por fe. Más Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. Bueno, entonces se dice, ¿verdad? No, es que ahora la interpretación que la teología del reemplazo hace de este pasaje es que los gentiles alcanzaron la justicia que los judíos no pudieron alcanzar. Entonces por eso es que ahora la exclusividad de los beneficios del nuevo pacto son de los gentiles como iglesia. Déjame decirle que si nosotros contextualizamos muy bien este texto con este capítulo y los otros dos que vienen, vamos a darnos cuenta que de lo que está hablando el apóstol Pablo es del tropiezo que tuvo de Israel para beneficio de los gentiles. ¿Sí? Para beneficio de los gentiles. No está diciendo que los gentiles sustituyeron a los israelitas. Está diciendo contextualmente que el Señor intencionalmente endureció a los de Judá, ¿verdad? Porque cuando dice israelitas es Judá en este caso. ¿Para qué? Para que los gentiles tuviésemos acceso a la salvación. No está diciendo que lo está sustituyendo. ¿Sí? Entonces, de ser así, el Señor, por medio del apóstol Pablo, nunca hubiera dicho que a los israelitas pertenece la adopción como hijos, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, y de quienes, según la carne, procede el Cristo, como lo dijo arribita de lo que estoy leyendo ahí en Romanos 9, del 4 al 5. Entonces, hermanos, no hay razón para pensar en eso, ¿sí? Entonces, como consecuencia de la adopción de la teología del reemplazo, no solamente se rechazó a los judíos, sino también a algunas prácticas que bíblicamente están respaldadas por el Señor, ¿sí? Solamente porque están descritas en el antiguo pacto, ¿sí? Por ejemplo, el Señor instituyó 7 fiestas. ¿Se recuerdan? El año pasado yo hablé claramente acerca de estas 7 fiestas, cuál es la connotación profética de cada una de esas fiestas. Y de esas fiestas ya se cumplieron 4, ¿sí? Y está por cumplirse 3 nada más. Las que faltan son la fiesta de las trompetas, la fiesta del día de la expiación y la de los tabernáculos. Las otras 4, que son la Pascua, panes sin levadura, primeros frutos y Pentecostés, ya se cumplieron proféticamente en nuestro Señor Jesucristo. Y yo hablé acerca de esto. Pero sí, estas fiestas fueron instituidas por el Señor ahí en Levítico 27, ¿sí? Las cuales muchos judíos de la primera iglesia también las celebraban, ¿sí? Sin embargo, hermanos, si una congregación de hoy se anima a celebrar alguna de estas fiestas, es tildada de judaizante, ¿sí? 7 fiestas estableció el Señor. Si alguna congregación cristiana protestante el día de hoy decide celebrar alguna de estas fiestas, le van a decir que están judaizando el evangelio. Y déjenme decirle una cosa, ese término judaizar está muy mal utilizado. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que tiene que ver con el antiguo pacto no es judaísmo. ¿Cuándo nació el judaísmo?
El judaísmo nació en el periodo de esos 400 años de silencio, después de que mataron al profeta Zacarías, ¿verdad? Como dice el Señor, entre el altar y el templo. Después que lo mataron ahí, el Señor se silenció por 400 años. ¿Sí? 400 años el pueblo de Israel no escuchó profetas, porque el Señor no les habló. Entonces, ellos con esa necesidad, lo que hicieron fue formaron el judaísmo, pero el judaísmo estaba repleto de un montón de incongruencias que tomaban algunas partes de la Biblia. Por ejemplo, los saduceos solo creían en la Torá, no creían en el Tanaj, ¿sí? El Tanaj es la Torá y todos los escritos sapienciales y los profetas, pero ellos no, los saduceos solo creían en los 5 libros de Moisés, lo demás para ellos no era sagrado. Y estaban los fariseos también, ¿verdad? Que creían en el resto de la Biblia también, del Tanaj, ¿sí? Entonces, habían ciertas incongruencias. Los saduceos, por ejemplo, no creían en la resurrección de los muertos. Todas esas incongruencias, eso es el judaísmo, ¿sí? Pero lo que está escrito en la ley no es judaísmo, ¿sí? Eso es la ley. Entonces, ese término de decir, está judaizando, está muy mal empleado. ¿Por qué? Porque el judaísmo es una religión formada por hombres, pero la ley es una ley dada por el Señor a través de su palabra. Entonces yo decía esto, ¿verdad? Que si el día de hoy una iglesia se anima a celebrar una de esas fiestas, está judaizando, ¿sí? Está judaizando. Por favor, no vayan a creer que lo que les estoy diciendo es que hay que celebrar esas fiestas, ¿sí? Porque en aquel tiempo yo les expliqué la connotación profética de cada una de esas fiestas. No estoy diciendo que hay que celebrarla, solo estoy diciendo, lo estoy diciendo para que veamos qué fue lo que nos dejó la teología del reemplazo, ¿sí? Entonces, si alguna iglesia decide celebrar una de esas fiestas, lo tildan de judaizante, ¿verdad? Y casi hasta lo condenan a uno al infierno. Sin embargo, la Navidad, cuyos orígenes son completamente paganos, se celebra en numerosas congregaciones basadas en 1 y 1000 justificaciones. Eso fue lo que nos dejó la teología del reemplazo. Otra vez lo voy a decir. Hay 7 fiestas de este lado que el Señor instituyó en su palabra. Que si alguna iglesia dice, lo vamos a celebrar, casi lo tiran de hereje. Pero aquí de este lado hay una festividad que es pagana completamente en sus orígenes, que eso lo vimos las primeras 5 semanas del año en el templo. Vimos y todo el contexto histórico de la Navidad, ¿verdad? Que es una fiesta pagana. Pero esa sí hay que celebrarla. Y si usted pregunta, desde los púlpitos va a escuchar 1 y 1000 justificaciones para celebrar una fiesta pagana. Pero una fiesta que puso el Señor, no, esa no. Esa está judaizando. Así es como estamos, ¿sí? ¿Recuerdan? Al final las conclusiones que dimos acerca del estudio de la Navidad fue que si usted va a celebrar Navidad, lo mejor que puede hacer para celebrar Navidad es salir y evangelizar a un montón de gente. ¿Por qué? Porque el enemigo instituyó esa fiesta, ¿para qué? Para paganizar el cristianismo. Y la peor cachetada que usted le puede dar es usando ese día para ir a predicar un montón y ganar muchas almas para el Señor, por medio del convencimiento del Espíritu Santo y la palabra que usted va a predicar. Esa fue la conclusión, ¿verdad? Y vimos que todo eso de duendes, de Santa Claus, de que arbolito y todo eso es puro paganismo, pero que es justificado 1 y 1000 veces por grandes teólogos. Y sí, es que no tiene nada de malo. Sí, otra vez lo digo, no estoy en contra de la Navidad. Lo que estoy diciendo es cómo nos dejó la teología del reemplazo. ¿Por qué? Porque todo lo que viene de los judíos hay que descartarlo. Son una peste, eso no sirve para nada. Pero lo que viene del paganismo hay que acomodarlo. Igual en la Semana Santa, como les decía, ¿verdad? O sea, esta carta que yo leí de Constantino está oficializando lo que es la Pascua, el domingo de Pascua, que es el domingo de Easter, que viene de Astarot, de Astarte,
¿sí? Que es una diosa pagana. De eso es que está hablando. ¿Sí? Entonces, eso fue lo que nos dejó la teología del reemplazo. Entonces, la teología del reemplazo nos cubrió los ojos de muchas cosas. No estoy diciendo que está generando muchas almas al infierno, ¿sí? Yo no estoy diciendo que es un tema de salvación. Si se dan cuenta, yo nunca me he referido al tema de la salvación. Y me estoy refiriendo a las razones del por qué se les desprecia a los judíos, aún en medio de las iglesias cristianas protestantes el día de hoy. Y no debería de ser así. Otra vez digo, esto no tiene una connotación de salvación, porque bendito sea el Señor guardó su palabra para que llegara hacia nosotros y a través del oír su palabra, la fe creciera en nuestros corazones y entregáramos nuestra vida al Señor. Eso no tiene que ver con teología del reemplazo. Lo que sí es el hecho de la aversión que hoy se tiene en contra de los judíos por completo, argumentando que el Señor reemplazó por completo a Israel por la iglesia, ¿sí? Eso no tiene soporte bíblico. Entonces, debemos de revisar qué es lo que hacemos, si nuestra teología tiene buen fundamento. ¿Por qué? Porque lamentablemente todos lo adoptamos, ¿sí? Yo antes de estudiar este pasaje pensaba de la misma manera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fue lo que a lo largo del tiempo de lo que me fui documentando y de lo que fui escuchando, ¿verdad? Y en algún momento determinado pensé que sí, definitivamente nosotros ocupamos el lugar de Israel, pero ya haciendo un estudio completo del nuevo pacto y de Oseas y de cómo se manejaron las cosas, entonces me doy cuenta que hoy la iglesia es la casa de Israel, que está conformada por gentiles y israelitas, que esos israelitas no saben que son israelitas, y que en algún momento, así como Jacob adoptó a Efraín como hijo propio, que era hijo de una gentil como un israelita, así también hoy, nosotros somos injertados en el olivo como descendencia de Israel, por fe y para fe. Entonces concluyo diciendo que el Señor nunca desechó a su pueblo de Israel, dando de exclusividad sobre el nuevo pacto, sobre los beneficios del nuevo pacto a los gentiles. Por el contrario, los gentiles somos salvos gracias a que el Señor hizo llegar esa salvación a todas las naciones, desde los judíos, de donde vino el glorioso Mesías, y también porque endureció el corazón de los judíos para que nosotros gozáramos de esa salvación. Oremos. Padre, gracias porque nos permites terminar este tema. Te pedimos que nos bendigas y que nos ayudes, Señor, a quitar esa aversión hacia los judíos, sino a verlos, Señor, como aquellos de cuya fuente vino la salvación. Gracias. Bendito seas. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor oramos. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos en contacto por esta vía. Amén.